Hola, soy Jesús Nieto Martínez con un video más del curso de combinatoria. En el anterior estuvimos hablando de árboles y algoritmos de ordenación. Específicamente nos dedicamos al algoritmo heap sort, que está basado en pilas. Claro, también definimos niveles, altura, raíz para árboles. Los árboles con los que estamos trabajando son árboles con raíz. Y entonces esos árboles se aplican o se utilizan en las aplicaciones, por ejemplo, en árboles de decisión para ordenar conjuntos de datos. Entonces analizamos el algoritmo de decisión para el árbol de decisión para algoritmos de ordenación. Definimos el algoritmo heap sort y lo que quedó pendiente en la última parte de ese video fue calcular la eficiencia de ese algoritmo. El algoritmo está basado en el procedimiento pila, que acepta dos argumentos, un argumento R, un argumento N. R te indica el nodo en el que se construye la pila. Este nodo corresponde a XR. Ese nodo es padre de X2R y X2R más 1, suponiendo que el árbol que tiene raíz X sub 2R ya es una pila. El árbol que tiene como raíz X2R más 1 también es una pila. El procedimiento pila de Rn convierte al árbol que tiene raíz XR en una pila. Ese es el procedimiento pila de Rn. El R se refiere al nodo XR y el N a la cantidad de vértices que tiene ese árbol en el que se está trabajando. Lo que queremos entonces es contar la cantidad de comparaciones que se hacen en el algoritmo. Para el procedimiento pila de Rn, comparamos X2R con X2R más 1. Ellos son los hijos de XR. Cuando tengas el más pequeño de estos dos, a ese lo comparas con XR. O sea que estamos hablando de dos comparaciones aquí. Eso hay que hacerlo durante todo ese nivel donde estás en XR. Hay que hacerlo. El nivel donde está XR es logaritmo en base 2 de R. Eso también lo demostramos en el video anterior con el teorema que está acá. Y entonces en ese lugar, en todo ese nivel, si es necesario, o mejor dicho, en el peor de los casos, hay que proceder hasta que se alcance una hoja. ¿Qué es lo más lejos que puede estar una hoja? En el último nivel que es logaritmo en base 2 de n, por el mismo teorema que dijimos anteriormente. Así que la cantidad de comparaciones al efectuar pila de Rn es dos veces la diferencia entre las
alturas de los lugares en los que estamos ubicados, de los niveles en los que estamos ubicados. Logaritmo en base 2 de n por lo más lejos que está la hoja, y logaritmo en base 2 de r, que es el lugar donde nos encontramos, el nivel donde nos encontramos si estamos trabajando en el nodo XR. Esto es igual entonces al logaritmo en base 2 de n entre r multiplicado por 2, ¿no? Por propiedades del logaritmo aquí. De manera que en la primera etapa del algoritmo, este procedimiento pila, uno lo ejecuta variando r entre 1 y la mitad de n. Recuerda que al colocar x1 hasta xn en el árbol, justamente aquí el padre con el que comenzamos tiene como índice la mitad de n, la mitad de n, que es el último de los elementos del conjunto. Y desde allí es que comenzamos, o sea, la mitad, de ahí para arriba. Entonces, quiere decir que vamos desde n-2 para abajo, o lo que es lo mismo, desde 1 hasta n medios, quise decir, no n-2, n medios. Desde 1 hasta n medios, que son los padres, donde ejecutamos pila de Rn. En la segunda etapa volvemos a ejecutar pila, pero ejecutamos pila de 1, n-1, pila de 1, n-2, pila de 1, n-3, etc. hasta llegar al 2. Pila de 1, 2. Y igual que antes lo contamos al revés, va desde 2 hasta n-1. Desde 2 hasta n-1. Se ejecuta pila en la segunda etapa. Eso significa que si sumamos todo eso, nos queda este término que corresponde al primer análisis, desde 1 hasta n medios de logaritmo n entre j, y el de la segunda etapa, desde 2 hasta n-1, logaritmo de j. Cada uno de estos sumandos en cada una de estas sumas no supera al logaritmo de n, y la cantidad de sumandos que hay en ninguna de las dos sumas es mayor que n. Por lo tanto, esto es O de n logaritmo de n. Por otra parte, como aquí lo que estamos contando son solamente las comparaciones, falta contar los intercambios. Pero en el peor de los casos, se hacen tantos intercambios como comparaciones. Es decir, la cantidad de intercambios no puede superar a la cantidad de comparaciones. Eso significa que en total el algoritmo HipSort tiene eficiencia O de n logaritmo de n, que es lo mejor que podemos tener según el análisis que hicimos en el mismo video anterior. Dijimos que cualquier algoritmo de ordenación utilizará por lo menos n logaritmo de n operaciones. Y el algoritmo HipSort utiliza exactamente n logaritmo de n, o mejor dicho, tiene esa eficiencia n logaritmo de n, por lo tanto es lo mejor que se puede tener en cuanto a ordenación. Bien, eso termina lo que faltaba del video anterior. Vamos a continuar entonces con lo que nos corresponde. Vamos a hablar de árboles generadores. Para eso comencemos con un problemita. Digamos que tenemos un conjunto de ciudades y queremos conectarlas. Conectarlas en algún sentido. Por ejemplo, queremos que todas tengan internet, así que necesitamos ponerle cable de una a la otra. Y la idea es, si sabes cuánto cuesta conectar la ciudad X con la ciudad Y
y la ciudad Y con la Z, etcétera, lo que interesa es que la interconexión allí de esa red sea lo más barata posible. Hay que optimizar entonces los recursos, por lo tanto, lo que vamos a hacer es representar las ciudades como vértices de un grafo y etiquetar los lados de ese grafo. Los lados representan las conexiones entre ciudades y esas etiquetas son el costo de esas conexiones. Entonces aquí hay un ejemplo de un árbol en el que los lados están etiquetados, a cada lado le corresponde un número. Esa es una función, hay una función que a cada lado le asigna un número. Esa función se llama peso y un grafo en el que hay una función peso para los lados se llama un grafo ponderado. Entonces, vamos a trabajar con un grafo ponderado y lo que queremos entonces es optimizar la conexión entre los vértices de ese grafo. ¿Qué quiere decir optimizar? Bueno, queremos conectarlos, o sea, elegir cuáles son los lados que hacen que la suma de los costos sea mínima. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que el resultado sea un subgrafo del grafo dado que, primero en principal, permita conectar cualquier par de ciudades. Tiene que haber, dado cualquier par de ciudades, debe haber una vía para conectarnos a través de los lados. O sea que el subgrafo tiene que ser conexo. Y tiene que estar todas las ciudades. Por lo tanto, ese subgrafo debe contener a todas las ciudades. Además, por razones de optimización, queremos evitar ciclos. Por ejemplo, si tengo esta ciudad conectada con esta mediante este lado, si este es uno de los lados que elijo, y elijo este para conectar estas dos, y elijo este para conectar estas dos, entonces no hace falta tener esta conexión aquí, porque ya tengo las tres ciudades conectadas. No hace falta colocar esta. Así que vamos a evitar ciclos. En el subgrafo que queremos, no queremos ciclos y queremos que sea conexo. Es decir, queremos que sea un árbol. Queremos un subgrafo del grafo dado que sea un árbol y que contenga todos los vértices. Eso para empezar. Porque además queremos que al elegir esos lados, la suma de los valores de la función sea la mínima posible. En general, dado un grafo G que sea conexo, vamos a decir que un árbol T que sea un subgrafo de G es un árbol generador de G si tiene todos los vértices de ese grafo. ¿Qué es un árbol generador de un grafo conexo dado? Es un subgrafo de ese grafo que es un árbol y que contiene todos los vértices del grafo dado. Eso es un árbol generador de G en este caso. Si tenemos un grafo ponderado, un árbol generador que minimice la suma de los pesos de los lados, o sea, un árbol generador tal que la suma de los pesos de sus lados sea la mínima posible, se llama un árbol generador minimal para ese grafo ponderado G. Y en la parte escrita lo abreviamos de esta forma, AGM. Un AGM sería entonces lo que estamos buscando para resolver este problema. Representamos la red de ciudades con un grafo ponderado y lo que queremos es encontrar un AGM allí.
Muy bien, estamos denotando la función que asigna el peso con la letra P acá. Y esta es la cantidad que queremos minimizar. Queremos conseguir un árbol T que haga que esto sea mínimo y que tenga todos los vértices del grafo conexo dado desde el principio. Bueno, podríamos utilizar el algoritmo voraz para buscar el AGM. ¿Qué quiere decir el algoritmo voraz en este contexto? Bueno, vamos a hacerlo con guiándonos con este mismo grafo que está aquí. Digamos que yo voy a partir de este vértice y lo quiero hacer de manera glotona. Quiero hacerlo con el algoritmo voraz. Recuerda que el algoritmo voraz es considerar la mejor opción posible de manera local, sin pensar en lo que va a ocurrir después. Entonces estoy aquí y veo cuáles son de todos los lados que inciden en ese vértice, yo veo cuál es el más barato. En este caso es el que vale 5, así que ese es el que voy a agarrar, el que vale 5. El más barato que incide sobre ese vértice. Entonces ahora tengo que comparar de los que son incidentes con el otro vértice, es decir, el otro extremo del lado que elegí, los que son incidentes con él, si hay alguno que sea más barato que los que me quedan incidentes sobre el primero que elegí. Este vale 7 y este vale 8. Yo tengo que comparar con los que son incidentes a este. Este vale 6 y este vale 2. Entonces este es mejor. Entonces lo que voy a hacer es, de este vértice, elijo este lado y ahora procedo con el otro vértice, con este vértice. De este vértice, estoy aquí, veo el costo de los que están acá. Este vale 4, este vale 8, este vale 5. Comparo con el vértice anterior, este vale 6. Así que este es mejor. Considero el que vale 4. Ahora estando en este vértice, este ni lo veo porque recuerda que no quiero ciclos. Así que de este, la única alternativa que tengo es 6, pero eso hay que compararlo con los que son incidentes a este. Aquí tengo uno que vale 5. Así que me voy por ese que vale 5, que es mejor que este que vale 6. Me voy por aquí, llego a este vértice. Por aquí no me voy a ir porque voy a tener un ciclo. Eso no, eso está prohibido. Así que solo me queda esto. Este de acá, que vale 8. Y esto es un árbol, tiene todos los vértices, por lo tanto es un árbol generador de este grafo. Y lo construí utilizando el algoritmo voraz. La pregunta es, bueno, haciendo eso, ¿será que eso es óptimo? Eso nos da un algoritmo generador minimal. Vamos a analizarlo. Digamos que G es un grafo conexo, tiene n vértices, es ponderado con la función P. Y tenemos un árbol generador, llamémoslo T, que fue obtenido aplicando el algoritmo voraz. Vamos a comparar la suma de los pesos de los lados que corresponden a T con la suma de los pesos de cualquier otro árbol generador G, digamos U. Si lo que queremos es ver si la suma de los pesos de los lados de T es menor o igual que la suma de los pesos de los lados que corresponden a U. Esa es la meta aquí. Procedemos de la siguiente manera. Comencemos enumerando los lados del árbol T según el orden en el que elegimos
eh, dichos lados en el algoritmo. El primero lo llamamos E1, el segundo lo llamamos E2, etcétera. El orden que sigue aquí es el orden en el que lo vamos eligiendo según el algoritmo. Si este U es un árbol distinto a T, significa que alguno de estos lados no está en U. Vamos a elegir el primero de ellos. Llamémoslo E sub K. Digamos que K es el mínimo de los índices para el cual E sub K no está en el conjunto de lados de U. Digamos que los extremos de ese lado son X y Y. Entonces, tú, siguiendo el algoritmo voraz, tú construyes tu lado E1, luego el lado E2, luego el lado E3, y hasta aquí estás dentro de U. Ya para el siguiente paso, estás fuera de U, que sería E sub K. La primera vez que te sales de U es en el siguiente paso, cuando vas a E sub K. ¿Ok? Eso quiere decir que el vértice, el conjunto, eh, el lado E sub K tiene un vértice dentro de los vértices que he considerado aquí y un vértice fuera. O sea, llama S al conjunto de los vértices del árbol construido con estos de acá sin el E sub K. Vértice, el conjunto de todos esos vértices de esos lados, vamos a llamarlo S. Los lados de E sub K son X y Y. Entonces X está en S y Y está fuera de S. X está en S, Y está fuera de S. Ok. U, bueno, no debí borrar a X y a Y. Aquí está X y aquí está y este es el lado E. U es un árbol que contiene todos los vértices de G también, ¿no? Porque es un árbol generador. Y además, por ser árbol, es conexo, así que hay un camino de X a Y dentro de U. Dentro de U hay un camino que conecta a X con Y. En ese camino tiene que haber un lado que tiene un vértice dentro de ese y un vértice fuera de ese. Es decir, no todos los vértices pueden estar eh, dentro de ese porque entonces estaríamos aquí. Y esto en algún momento se sale hasta tener Y. Así que no todos los lados pueden estar dentro de ese. No todos los vértices pueden estar dentro de ese. Tiene que haber un lado aquí, E barra, que tiene un vértice dentro de ese y un vértice fuera de ese. Digamos que el vértice que está dentro de ese es Z. Tenemos E barra en ese camino, que un vértice Z que está en ese, y hay otro vértice, el otro vértice de ese lado está fuera de ese. Cuando estás en Z, Z está en S, significa que estamos por aquí. Z es uno de los vértices de estos lados. Significa que estamos en el algoritmo. En algún momento del algoritmo, cuando estamos en Z, este lado era un candidato. E barra era un candidato cuando estábamos en Z. Pero no fue elegido, porque estamos diciendo que E barra no está allí. No fue elegido. Si no fue elegido, quiere decir que el peso de E barra, el peso de E barra tiene que ser mayor o igual que el peso de E sub K, que sí fue elegido. E sub K sí fue elegido. E sub barra no. E barra no. Así que el peso de este es más pequeño que el peso de este. Entonces tenemos aquí un lado que tiene un vértice en S y un vértice fuera de S. Y el peso de ese lado supera al peso de E sub K. Un lado que todavía no
un lado que está en U, pero no está, eh, perdón, que está en T, pero no está en U. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a cambiar ese lado. Recuerda que tiene un vértice aquí. Z es un vértice que es uno de los vértices de estos lados, uno de los extremos de estos lados. Z está en uno de estos. El E barra se lo vamos a quitar a U y en lugar de S vamos a colocar E. Con eso obtenemos un nuevo árbol. Vamos a colocarle E sub K. Cambiamos E barra por E sub K. Con eso obtenemos un nuevo árbol U1. Ese árbol U1 tiene todos estos lados, también tiene EK. U era igual que T hasta aquí. U1 es igual que T hasta aquí. Además, este U1, y tú sumas los pesos de los lados que están en U1, da lo mismo que la suma de los pesos de los lados que están en U, quitándole el peso de E barra y sumándole el peso de EK, porque lo que hicimos fue quitar E barra y agregar EK. Así que la suma de los pesos aquí es igual a esto, que en total es menor o igual que la suma de los pesos de los lados que están en U, porque este número es más grande que este. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Un grafo U1 que es igual a T, un poco más adentro, digamos, que U. Tenemos U que es igual a T hasta aquí. Ahora tenemos U1 que es igual a T hasta un lado más. Y que la suma del peso de este es más grande que la suma de los pesos de este, de 1. Ahora con U1 procedemos igual que como procedimos con U. Hacemos exactamente el mismo análisis. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener un árbol U2 tal que la suma de los pesos es menor o igual que la suma de los pesos de U1 y que es igual que T, pero hasta un lado, digamos, E sub M, o sea, más adentro, digamos, que el U1. Así sucesivamente hasta que se agoten todos los lados, o sea que tengamos eventualmente un U sub M que coincida con T. Y ese U sub M, cuando tú sumes los pesos de los lados que están en U sub M, son menor o igual que los de U. O sea que T, cuando sumas los pesos de los lados que están en T, te da menos o a lo sumo igual que esa misma cuenta pero con U. Eso demuestra entonces que el algoritmo voraz en este caso funciona. Trabajar desde el principio con lo más óptimo desde el punto de vista local te da lo mejor desde el punto de vista global. Tienes T, un árbol generador de un grafo ponderado G obtenido mediante el algoritmo voraz. Entonces T es un AGM de ese grafo G. Ok, T, árbol generador de grafo ponderado. Claro, este grafo ponderado G, vamos a ponerlo aquí. Además de ser ponderado, hay que pedirle que sea conexo para que pueda existir el árbol generador, por lo menos, ¿no? Conexo hay que pedirle.
Bueno, ¿qué podemos decir de la eficiencia ahora? La eficiencia del algoritmo voraz ahora en este contexto. Para eso vamos a ayudarnos con una tablita que va a tener 3 columnas. En la primera columna vamos a colocar los vértices que están fuera del conjunto S, ese conjunto de la construcción, el conjunto que íbamos llamando de los vértices que hemos estado utilizando. La columna 1 contiene los vértices que están fuera de S. Para cada uno de los vértices en esa columna, en la columna 2 tú vas a tener vértices, de manera que el lado XY tiene costo mínimo y Y sí está en S. Esos son los que van en 2. Y entonces colocamos en 3 el costo, el peso del lado dado por X y Y. Entonces vamos a empezar a contar. Cuando estamos en el paso I del algoritmo, el tamaño de S es I. Y en la columna I, recuerda que en la columna 1 están los vértices que no están en S, o sea, hay n-i vértices. Cuando estamos en el paso I, en esta columna hay n-i vértices. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, buscar en la columna 3 cuál es el mínimo de los pesos. Supongamos que ese mínimo de los pesos se alcanza con un X0 y un Y0 de la columna 1 y 2, ¿no? Respectivamente. Para calcular este P hay que hacer la comparación de todo lo que hay en esta tercera columna. Como hay n-i vértices, son n-i menos 1 comparaciones de aquí. Ahora, una vez que determinamos el más pequeño de estos, ahora tenemos que el X0 que no está en S, ahora tenemos que echarlo en S, ahora tenemos que agregarlo a S, o sea que hay que actualizar la tabla. Cuando tienes el lado X0 y Y0, X0 ahora forma parte de S y ahora hay que actualizar la tabla. ¿Cómo hacemos eso? Pues hay que comparar X0, el lado XX0, con el lado X lleno, los pesos. Y eso para cada uno de los n-i-1 posibles X que hay en la columna 1. O sea que son n-i-1 comparaciones más. Implica entonces n-i-1 comparaciones más. Entonces, ¿cuántas comparaciones son en total? Hay que hacer n-i-1 dos veces y ese i va variando desde 1 hasta n-1. Esto que está acá es por la suma de los primeros términos de una sucesión como esta. Es n-1 por n-2 entre 2 y el entre 2 se cancela con el 2, queda esto. Lo importante es que esto es O de n cuadrado. Significa entonces que nuestro algoritmo voraz para construir un AGM de un árbol ponderado conexo que tenga n vértices es O de n cuadrado. Ese es el análisis para el algoritmo voraz, que en este caso sí nos da lo que estamos buscando, ¿no? Cosa que no pasaba con eso de aplicar el algoritmo voraz para calcular números cromáticos. Para calcular números cromáticos no siempre te da lo que tú quieres, pero en este caso sí da lo que uno quiere. Da el AGM. Hasta aquí entonces, árboles generadores, el problema conocido como AGM. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.